un juicio que tiene ya más de 2 años. La primera fecha real que se dio fue el 31 de marzo, que la dio un abogado que se llama John Dinton, que es un abogado que está haciendo mucho seguimiento a todo el juicio y tiene mucha voz en Twitter, y dijo que según la forma que la jueza Torres, que es la que está llevando todo este caso, tiene de trabajar, lo normal sería que hubiera dictado sentencia o sea, hubiera dado un veredicto final antes del 31 de marzo. No ocurrió. Luego se dio la siguiente fecha, que era antes del 6 de mayo, por razones similares. No ocurrió. Y ahora la siguiente fecha, ya en vez de ser porque la jueza, por cómo trabaja la jueza Torres, es un poco más real, ya que esta fecha tiene... en el 2018 el presidente, el que era el director de la SEC, William Heeman, hizo un discurso. Ese discurso, lo que él decía básicamente era que Bitcoin y Ethereum no eran valores, se posicionaba totalmente de esta forma. Luego la SEC, unos años más tarde, lo que dijo es que William Heeman en ese momento, en ese discurso, lo que había hecho era dar su opinión personal y que no estaba hablando en nombre de la SEC, cosa un poco extraña porque ese discurso lo hizo como director de la SEC. Bien, dejemos eso de lado. Ahora, se supo que alrededor de ese discurso había una serie de correos electrónicos, tanto de él como de integrantes de la SEC que actualmente siguen ahí, las cuales habían trabajado en elaborar ese discurso, en el que punto 1 quedaba resaltada la corrupción de la SEC y punto 2 también quedaba en evidencia que ese discurso lo había redactado no solo William Heeman, sino que muchísimas más personas, y eso sí que era una opinión de la SEC. Bien, esos discursos, Ripple luchó mucho para poder conseguirlos de la mano de Brad Garlinghouse, que es el CEO, y al final consiguió tener en su poder esos correos, pero no podían ser públicos, solo los podían leer ellos y la jueza Torres los podía tener en cuenta para su veredicto. Ahora, la semana pasada, la jueza sacó una moción en la cual decía que estos correos electrónicos iban a ser públicos el 6 de junio. Cosa que, obviamente, como imagino que tanto tú como los que nos están viendo podéis entender, la SEC no se puede permitir que estos correos electrónicos salgan a la luz, más que nada porque dejaría en evidencia totalmente que es un órgano totalmente corrupto. ¿Y qué ocurrió? El viernes pasado, el 19 de mayo, tanto la SEC como Ripple enviaron una carta conjunta a la jueza Torres pidiéndole el aplazamiento del destapamiento de estos correos una semana más, para que les diera tiempo a redactar ciertos documentos, etc. Y eso a toda la comunidad, a mí incluido, lo que nos da a entender es que lo que están buscando es llegar a un acuerdo para que efectivamente, si llegan a un acuerdo antes del 13 de junio, la jueza Torres no va a destapar estos correos y esto no lo vamos a ver ninguno de nosotros, lo que hay detrás de todos ellos. Eso es algo que le podría beneficiar mucho a la SEC, pero es que algo que ocurre también bastante extraño, que me hace... que ya enrevesa todo mucho más, es que John Dinton ha estado indagando en una serie de correos electrónicos que él tenía, donde la SEC en estos documentos afirma de forma interna que cree que XRP no es un valor porque no cumple con lo que sería el test de Howey. Sé que estoy dando un montón de información así de golpe y que seguramente al que está al otro lado lo estoy mareando, pero le estoy haciendo una actualización bastante rápida. En fin, el test de Howey es un test que se hace para delimitar si algo cumple para ser una security o un valor o no. Y internamente la SEC ya comenta que no concuerda con lo que sería el test de Howey. Entonces, claro, ya la SEC demanda a Ripple por vender XRP como un valor y porque dice que XRP es un valor ilegal, pero luego internamente ellos tienen correos donde afirman que XRP no es un valor, entonces queda claro que no se sostiene. Y lo que me da a mí a pensar es que realmente esta demanda alguien un tercero ha presionado a la SEC porque la haga en su momento, y ese mismo tercero, que bien podrían ser el gobierno de Estados Unidos o las principales empresas de Wall Street, también podrían hacer que la jueza Torres al final acabara fallando a favor de la SEC, pese a no tener ningún sentido. Entonces, en eso estamos. ¿Finalizará antes del 13 de junio o tardará un poco más? La verdad no lo sé ni yo ni nadie, a no ser que nos esté viendo la jueza Torres, en cuyo caso, espero que falles a favor de Ripple, señora.